Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal. Les saluda Gus Walker para presentarles los productos de su interés, que en este caso les voy a demostrar una cámara digital fabricada por Canon. Corresponde a la línea de PowerShot. El modelo que le asignan es el S3IS, ¿ok? De 6.0 megapíxeles. De hecho, aquí en la parte de abajo ahí lo tiene indicado, 6.0 megapíxeles. Y bueno, ahorita en la actualidad pues sí hay cámaras, incluso hasta en los móviles, de más de 100 megapíxeles. Y van a decir, pues ¿qué vamos a hacer con 6.0 megapíxeles? Bueno, pues sí se va a poder hacer muchas cosas con esta cámara. Y de hecho las cámaras que son de esta línea de PowerShot de Canon, concretamente las que son de este tipo, las lanzaron en 6, 8 megapíxeles. Y no recuerdo exactamente si le sigue una de 12, me parece que sí, una de 12.0 megapíxeles. Entonces son como que tres niveles, ok, y este sería como que el nivel de entrada, pero repito, no por ser de 6 megapíxeles quiere decir que esté mal, o que bueno, esperemos algo pues mediocre, ok. Aquí vemos la lente que está perfectamente, la verdad está muy bien. Ahí ven el modelo que les acabo de mencionar, PowerShot S3 y S, 6.0 megapíxeles. Aquí la empuñadura, pues bueno, detalles estéticos del uso que se le dio. Ok, es una cámara que utiliza 4 pilas AA. Ok, aquí vemos también que tiene su entrada para el adaptador de corriente directa a 7.4 volts. Bueno, esto que es, dice digital, vamos a abrirlo para que lo vean mejor. Bueno, aquí ya se cayó la gomita esta. Bueno, de hecho así es, no tiene indicios de ir sujeta a algo, ok. Entonces en este puerto, que es un USB, bueno, uno es para el adaptador de corriente directa, que de hecho no lo trae, y el otro es para una conexión de USB. Es un cable muy común este, la verdad, ok. Y bueno, vamos a taparlo, ok. El adaptador de corriente de esta videocámara, bueno, es muy parecido, perdón, de esta cámara fotográfica, no es videocámara. Me recordé por el valor del voltaje. Hay un adaptador de videocámaras que es de 8.4 volts, entonces es algo más o menos parecido, ok. Aquí tenemos el puerto de acceso para la tarjeta de memoria, que en este caso yo estoy utilizando una tarjeta de 8 gigabytes, y vamos a ver para cuánto nos da esta tarjeta. Asimismo vamos a ver si acepta otras de mayor tamaño, ok. La distribución de lo que es los controles, todo muy bien. Les digo, esta cámara es como para personas que están como que aún son entusiastas, o sea, es como que aquel usuario que quiere hacer un poquito más, un trabajo más dedicado a la fotografía, ok. Es como una entrada a, ok. No es como, por ejemplo, en otro de mis videos que exhibimos una Nikon de 16 megapíxeles. Son 10 megapíxeles más que este modelo de cámara, pero pues bueno, esta simplemente con ver la lente y ver todo lo demás que trae, pues ya te das cuenta que es una cámara para una persona que está un poquito, bueno, es como que tiene ya conocimientos pues de intermedios a avanzados, por decirlo de alguna forma, ok. Ya son personas que ya se sumergen más a lo que es la fotografía, ok. Este flash lo tenemos que alzar manualmente cuando la cámara te lo pide, no lo bota automático. Así es el modelo, ok. De este lado también tenemos otra tapita, la cual nos va a permitir sacar la señal de audio y video.
con cable de 3.5 milímetros. Bueno, ahí está, 3.5 milímetros. Ahí está. Ok, audio video out. El altavoz para escuchar exactamente los videos. Vamos a tomar videos con esta cámara. Aquí está el botón rec, el joystick para navegar, ok, el disco este para seleccionar las funciones y modos de captura, ok, por ejemplo aquí para tomar video, ok, lo vamos a dejar en automático, el temporizador, tomas consecutivas, el selector aquí para modos, modo cámara, modo visualizar, apagar, aquí mismo es el apagado. Y bueno, el visor que están viendo es electrónico, no es de lado a lado, es electrónico, y también trae su pantalla tipo LCD rotativa, con la cual también vamos a poder visualizar sin tener que usar lo que es el visor. Aquí vamos a poder ver lo que estamos capturando, ¿ok? Estos botones, botón de funciones, liso, botón para cambiar cómo vemos el display, que por cierto resulta muy interesante. Todo esto aquí te va a dar información para personas que ya tienen más nociones de lo que es la fotografía, ok. Menú, confirmar, este botón es el ok, te va a preguntar algo aquí, y en modo set pues es como decir ok, sí, ejecuta, ok, es ejecutar. Set es ejecutar, confirmar, todo eso, ok. Bien, ya tenemos en este caso las pilas instaladas, que en este caso utiliza 4 pilas tipo AA. Se recomienda utilizar, bueno, hay 3 tipos: la pila alcalina, la pila recargable de níquel mercurio, y la pila que sería de litio, ok. Entre esos 3 tipos, a la que más yo le voy es a la recargable, ya que pues bueno, generalmente estas cámaras que utilizan ya sea 2, 4 pilas, etcétera, demandan mucha carga. Entonces lo más recomendable es tener unas pilas recargables, y si no tienes unas recargables, bueno, yo te recomiendo que le instales unas pilas de litio. Concretamente Energizer hace unas buenas pilas, son todas así como plateadas con distintivos azules. Esas son buenas para este tipo de productos, ok. Ya que la alcalina, pues la alcalina normal te puede durar un tiempo, y vas a tener que comprar otra vez baterías, y a la larga pues sí te va a salir más caro, ok. Entonces bueno, este botoncito que tiene acá abajo solamente para remover lo que es en este caso tiene, bueno, traen un anillo que se puede desmontar, ok. Ahí está, ok, solamente eso. Y aquí lo que vemos, el enfoque manual, la función de lo que sería macro, ok. Y bueno, vamos a encenderlo. Vamos a presionar aquí este botón, dejar abrir la toma y ya está. Vamos a presionar este pequeño botoncito, presionas, y al mismo tiempo voy a girar hacia el lado izquierdo. Ahí está, ok, botón encendido, todo bien. Aquí está el monitor, ya y aquí está la lente. La verdad está impecable, está muy bien. Ok, nos vamos a auxiliar colocando unas figuras aquí al fondo, mismas que vamos a enfocar para ver los detalles. Okay. Ok, ahí está. Vamos a darle el enfoque. Estamos relativamente muy cerca de las figuras, entonces no podemos hacerle como que mucho zoom, porque se va a perder. Como ya se están dando cuenta, se
pierde. Entonces bueno, y aquí estoy apretando muy levemente el botón de disparo y me dice que por favor levante el flash. Ok, lo voy a levantar. Ahora sí. Y ahí está listo el flash para hacer la captura. Ok, vamos a hacer lo mismo con el búho. Lo mismo. Ok. Ok. Y así. Ok. Vamos a cerrar el flash. Ahí cuando ya baje el flash, está tachado el flash, lo levanto, ya está en modo automático con reducción de brillo en los ojos. También vemos que acá abajo nos indica que tenemos más de 3800 capturas de imagen y 92, más de 92 minutos disponibles para grabar. ¿Ok? Asimismo, de este lado nos ofrece una resolución de 320 320, y bueno, aquí nos da otros valores. Ahorita vamos a averiguar exactamente a qué se refiere con ello. Y bueno, la palabra automático, está todo en automático. Aquí está desactivado el flash, ya está desactivado. Y bueno, vamos a hacer por ejemplo una captura. Si se dieron cuenta bien ahorita que hice el disparo, algo muy curioso es que se escuchó como un ladrido de un perro. Ok, es curioso en esta cámara, no sé si así venga por default o si se puede cambiar por otros sonidos, no sé, pero miren, voy a tomar una foto con flash ahora. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Ok, vamos a cerrar. Ahora vamos a ir a modo visualizar. Ya cambia LED. Así se observa la fotografía con el flash. Ok. Y de hecho sí se regresa muy rápido. Miren, prácticamente sí se regresa bien rápido. El flash, si se pueden dar cuenta, sí está intenso, porque la imagen sale así como que bien super mega iluminado. Ok, vamos a regresarlo todo y ahora vamos a ir con la fotografía anterior, la primera, que es sin flash. Ahí está. Vamos a ver el detalle. Ok, son 6 megapíxeles y la verdad no está nada mal. Ahorita vamos a ver si efectivamente los está aplicando todos los 6 megapíxeles o le está haciendo falta, o a ver. Ok, ahí está la fotografía, todo bien. Vamos a cambiar otra vez a modo captura. Ahí está. Ok, y bien. Ok, vamos a quitar las figuras. Ok, vamos a entrar entonces a lo que es menú. Ok, este es el menú que nos ofrece. Vamos a darle más acercamiento para que tengan una mejor idea. Okay, una mejor perspectiva de cómo con el botón el navegador. Aquí voy a ir navegando entre el menú. Temporizador, ok, modo de enfoque automático continuo, solamente uno continuo, que se quede continuo. Ok, vamos a buscar aquí, debe tener el ajuste de lo que es, bueno, estamos ahorita en ajustes para fotografía. Vamos a irnos todos hacia arriba y ahora vamos a ir a este
en centro, y aquí debe haber una parte que puedas cambiar el lenguaje. Aquí, lenguaje. Ok. Ah, caray. Sí trae muchísimos lenguajes, miren. Todos estos lenguajes tiene disponibles. Vamos a darle que set, ejecutar. Y ahora sí, ahí está en español. Ok. Estos son bueno, las opciones que nos está ofreciendo. Sistema de video NTSC o PAL. Ok. Reiniciar todo. Ahorita está sin... no está activa la función de silenciar. Ok, volumen. Vamos a entrar aquí. Volumen del comienzo. Ok, está en su rango pues normal por default. Volumen de operación, etcétera. Ok, sonido de foto. Ok. Menú, regresamos. El audio. Ok, nivel del micrófono máximo. Filtro de viento está activado. Vamos a quitarlo. Haciendo muestreo. Vamos a salir con el menú. Nos regresamos un paso anterior. Ok. Ahorro de energía, zona horaria. Formatear la tarjeta. En este caso, miren, como es de 8, de esos 8 gigabytes, le está tomando en cuenta 7.4, que bueno, pues es ya la mayoría para capturar. Okay. Autorrotación, esto está suave porque quiere decir que cuando tú pongas la cámara así, el menú también, bueno, el menú no sé si exactamente se va a rotar, pero la fotografía sí se va a cambiar. Okay, entonces, por ejemplo, autorrotación está activado. Aquí está activado. Okay. Unidad de distancia, metros, centímetros o pie pulgada. Okay. Vamos a ir ahora aquí a opciones de... ok. Estos son los sonidos que le puede uno asignar para cada función. Sonido obturador. Está por ejemplo seleccionado 3. Sin sonido. Ahí está. Efectivamente es un ladrido de perro. Esto es como un láser. Y este es un ladrido de perro. Lo cual está simpático. Ok. Vamos a ir para acá. Estos eran los ajustes generales. Vamos a ir a los ajustes de foto. Reducción de brillo en los ojos rojos. Ojos rojos. Reducción de brillo está activado. Temporizador 10 segundos. Cuenta regresiva de 10 segundos. Modo de enfoque automático ya lo dijimos. Zoom digital está activado también. Luz indicadora. Luz de ayuda de autoenfoque. Todo esto está activado. Okay. Revisar es como que presentar una visualización rápida de lo que capturaste. Dura 2 segundos. Después de eso ya se quita la imagen. Ya se queda guardada, pero ya no la sigues viendo. Okay. Display girado está aplicado. Modo IS continuos, convertidor, etcétera, etcétera. Okay. Como se pueden dar cuenta, pues tiene muchas opciones. Okay. Vamos a salirnos aquí en menú. Ahora vamos a ir a funciones a ver qué tal. Ok. Y aquí está lo que les decía.
son las calidades, resoluciones, etcétera, que uno puede ajustarle a la cámara. Por ejemplo, con el botón de joystick yo me voy a ir hacia arriba. Solamente me puedo hacer esto. 320 por 240 a 60 cuadros. Y aquí si yo le doy a la izquierda, voy a encontrar con varias opciones, valores también. Ok, a 60 cuadros, 15 cuadros. Cada resolución va cambiando, miren. Ok, 640 por 480, 15 cuadros, ¿no? Aquí sería 30 cuadros. Esta ya es una resolución más baja, pero tiene más cuadros. Ok, ahí está. Entonces, la resolución más baja es la de 320 por 240 y la más alta en este caso 640 por 480 píxeles a 30 cuadros por segundo. Recuerden que es una cámara de 6 megapíxeles que pues claro no ofrece lo que es el video en HD, o no lo tenían disponible en aquel tiempo para este tipo de equipos. Okay, entonces aquí vimos la resolución. También se me pasaba a comentar que entre más pequeña es la resolución, mayor tiempo. Ahí vemos cómo se va incrementando. 320 a 15 cuadros te alcanza 312 minutos, mientras que lo que sería esos mismos 320 pero a 60 cuadros se reduce a 92 minutos. Y lo que es 640, ok, a 30 cuadros, 64 minutos. Y ya si le bajas el número de cuadros te va a alcanzar más tiempo. Por ejemplo, 15 cuadros por segundo, misma resolución, con menor cantidad de cuadros, mayor tiempo. Ok, todo eso se puede configurar. Aquí por ejemplo sería la calidad, bueno, a ver, una toma panorámica y dice la resolución 2816 por 1584. Solamente nos ofrecía 3754 fotos con esas características. Aquí por ejemplo en la 640 por 480 la diferencia es abismal, más de 10.000 fotos por precisamente que es una resolución más baja. En cambio la 2800 la diferencia es enorme, ok, menos cantidad. Lo mismo, aquí va cambiando de acuerdo a la resolución que tú manejes. Lo mismo aquí también. Y bueno, okay, ya depende de cada persona, el usuario, qué calidad es la que quiere elegir. Eso solamente para fotografía. Okay. Menú, otra vez menú, me salgo. Okay. Funciones, las ocultas. Y en el menú de configuración, aquí tiene que estar esta parte para quitar esas rayas que se ven. Tal vez pueda ser que esté en la otra. ¿No? Ok, vamos a salirnos aquí de... ¿qué era? Menú. Ok. Display. Aquí en display vamos a poder manejar a nuestro gusto cómo se nos quiere presentar la información. Le picas una vez más y ya no se ve el monitor, solamente lo que es el visor, que es electrónico. Aquí casi no se va a apreciar mucho porque se pierde el enfoque,
ok, ahí está, solamente la pura imagen, o ya con toda la información que les proporciona. Ok, aquí ya cambió, por ejemplo, porque estamos utilizando otra calidad de resolución, entonces ya el video y las cantidades de fotos también ya cambiaron. Okay, ya no es la misma cantidad que los alcanzaba al inicio. Okay. Vamos a ver, vamos a ver si en qué parte exactamente se quita esto de las rayas. No lo tengo exactamente eh, bien ubicado dónde, pero ahorita vamos a ver si lo ubicamos. Ok, vamos a entrar aquí en menú. Ok, no. Bueno, no, en este caso, a ver, no, siguen las rayas todavía. Sí, siguen las rayas. En este caso no encuentro exactamente cuál es el botón exactamente para quitar estas rayas. Aquí por ejemplo estamos activando el temporizador. Vamos a hacer una simulación de cómo tomaría una captura de forma automática. Está simpático como el ladrido del perro. Ya. Ahora otra vez, pero con flash. Ok. Otra vez. Me parece que lo tenemos que activar otra vez el temporizador. A ver, vamos a ver. No, ahí está. Vamos a levantarlo y bueno, a lo mejor en el punto en que estaba orientada la cámara no iba a salir bien la imagen. Algunas cámaras cuando no va a salir bien la imagen no permite la captura. Ahí está. Un poquito más inclinada hacia adelante y ya. Ahí está, perfecto. Esa es la función de temporizador. Ok, temporizador. Aquí lo vamos a quitar el temporizador. Mira, ahí lo vamos a quitar. Presionar el botón de temporizador otra vez. Ahí lo quitamos. Ok. Y aquí, bueno, autodisparador. Foto a foto. Ok. Aquí por ejemplo en el botón del micrófono. Ok, no hace nada ahí. Y vamos a entrar aquí lo que es el MF, enfoque manual. No responde. Ahí está, modo macro ya lo activamos. Ok, modo macro, ahí está. El modo manual, bueno, vamos a necesitar obviamente cambiarle aquí, ponerle un programado. Ajá, programa, exactamente. Ahí está. El enfoque que sea manual, a ver.
Ahí está, MF. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a ponerlo ahora aquí en lo que es video, que es lo que nos falta, el video. Ok. Vamos a poner nuestras figuras estrellas y vamos a tomarles un video. Ok. Botón de rec. Ok. Está grabando. 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a hacerle zoom. Mira qué suave. Está. Ok. Finalizamos. Ahí está grabando. Finalizamos. Procesando. Listo. Ok. Grabamos un video en calidad de 320. Entonces vamos a cambiar otra vez a modo visualizar, a la derecha. Está. Aquí está listo. Set para playback. Está. Está grabando. 3, 2, 3, 2, 1. Vamos a hacer el zoom. Mira qué suave. Finalizamos. Está grabando. Finalizamos. Ok. Ahí está. Perfectamente, si lo grabó bien. Y aquí vemos también controles de reproducción. El volumen solamente hacia arriba, hacia abajo, bajar, disminuir. Okay. Otras opciones de controles. Está en cámara lenta también. Editar, etcétera. Como les digo, esta cámara ofrece muchas opciones para las personas que bueno, están como que más de lleno en el mundo de la fotografía. Okay. Vamos a salirnos aquí. Exactamente, no tenemos. Ok, aquí en función, que de hecho está pintado el cesto de basura y de hecho nos da la opción de borrar. Vamos a darle set, que es confirmar. Listo, ok, ahí está. Entonces vamos aquí vamos a borrar también estas cosas. Ok, listo. Miren, por ejemplo, la pantalla rotativa. Ahí está, miren, estamos rotando la pantalla. Ahí está, ok. Ahí está la foto con las figuras. Rotamos. Ahí está. Ok. Otra más. Esta es con el flash. Bueno. Sin querer le presionamos. Bueno, le aplicamos lo que es el zoom. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Ok, vamos a borrar en este caso todo. Ok, le vamos a dar que cancelar. Vamos a entrar a menú. Borrar todas. A ver, está muy separado. Ok, aquí. Borrar todas. Decimos que sí. Set otra vez. Ninguna imagen. Ok. Ninguna imagen que mostrar. Vamos a entrar otra vez aquí lo que es menú.
y nos va a ofrecer pues bueno, más opciones dependiendo del caso. Vamos a cambiar a modo bueno, estamos en modo película. Con solamente estar, por ejemplo, estábamos en modo playback. Para visualizar presionamos ligeramente el disparador y ya se cambia otra vez a modo captura, ya sea tanto en video como en imagen. Okay. Voy a darle menú. Por aquí tiene que estar esto, lo de la guía, nada más que no lo encuentro exactamente. Manejamos varias cámaras y pues a veces para acordarse exactamente de todo, pues sí está, se nos puede pasar varias cosas. Vamos a ir acá. Ok, igual al reiniciar, vamos a reiniciar todo, a ver, vamos a reiniciar todo, a ver qué onda. Ah, caray, a ver otra vez. Está procesando, supuestamente ya está reiniciado todo y por lo visto sí, se fueron las rayas, ya no están las rayas, miren, ahí está, limpio. Ok, display, ah bueno, no, ahí está. Entonces llegamos a la conclusión de que según la visualización que quieras darle, ok. Aquí por ejemplo es para observar solamente el puro visor. Miren, ahí está, por ejemplo, estamos haciendo zoom, ok. Ahí está la pura imagen, ahí está la guía de las rayitas estas y listo, ok. Menú se quedó efectivamente en el idioma español. Yo pensé que lo iba a cambiar a inglés otra vez, pero más bien no. Okay, y aquí más indicaciones. Ok, ahí lo tienen. Bien, pues vamos a apagar la cámara. Ahora sí, vamos a apagarla. Aquí el botón del centro. Ok. Pues bien, esta cámara en realidad trae muchas funciones para entretenerse un muy pero muy buen rato, y a pesar de que es de 6 megapíxeles, pues perdón, a pesar de que es 6 megapíxeles, tiene muchas opciones ya para personas que están más en serio en la cuestión de la fotografía, quieren hacer trabajos de cierta calidad, etcétera, ¿no? Es una fotografía una cámara muy versátil. Okay, es una cámara muy versátil, la cual vas a poder hacer muchas cosas. Y pues bueno, ya se dieron cuenta, tiene funciones ya así como que más avanzadas, no tanto para lo que sería bueno, no enfocada precisamente a principiantes, okay, sino a personas que ya tienen ya más conocimientos en lo que es la fotografía. Y bueno, en este caso 8 GB nos lo agarró muy bien. Vamos a intentar, por último, se me estaba pasando esto, 32 GB. No creo que lo vaya a agarrar, pero igual quiero ver cómo reacciona. Ok, está. Ok, listo, lo ponemos. Y bueno, era de esperarse. Error en tarjeta de memoria. Y marca error precisamente porque es una tarjeta pues que no la admite la cámara. Ok, vamos a removerla otra vez. Está. Ponemos otra vez la de 8,
Ok. Otra vez, y ahora sí, ahí nos da la información de cuánto video podemos tomar, cuántas fotos, etcétera. Ok, ahorita se quedó en modo videocámara, y ya si quieres poner otra vez en modo fotografía, pues ya le pones, por ejemplo, en automático programado, modo escena en específico, etcétera, etcétera. Ok, vamos a apagarla. Ahí está. Y pues bueno, ahí lo tienen. La cámara, la verdad, sí está muy bien, está muy suave, cumple con todos sus propósitos de manera perfecta. Okay. Vamos a abrir aquí el compartimento de pilas. Son pilas recargables, las cuales son muy buenas para estas cuestiones. Ok, bueno, ahorita lo vamos a recoger. Son 4 pilas. El compartimiento está perfecto, no hay rastros de oxidación, al igual al interior está muy bien, no tiene signos de oxidación. Okay. Todas las lengüetas están suaves, libres de óxido. Okay. Cerramos y bueno, ahí lo tienen. Esta cámara lo único que no tiene es un protector, un cubrelente, no lo trae, pero fuera de eso pues todo ya ven perfectamente. Ok, una cámara muy bien. Hemos llegado al final de este video. No se olviden por favor de suscribirse si es que les gustó el video, compartan, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que estaremos dando en los próximos días. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Me despido deseándoles un excelente día. Bye bye.